Ante todo, muy buenas noches, docente y compañeros. Mi nombre es Yermely Clemente Pacheño, estudiante de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con el código 2012-0017. En esta oportunidad voy a dar a conocer el tema titulado La percepción de los volátiles fúngicos subterráneos en la ocra Habermoschus esculentus, que facilita el crecimiento de las plantas bajo estrés biótico. Introducción. Los microorganismos que habitan el suelo son un componente esencial en la ecofisiología vegetal. El interés está incrementando entre los científicos agrícolas por aprovechar los beneficios de los microorganismos del suelo para la salud de las plantas y la producción sostenible de alimentos. Recientemente, los volátiles subterráneos atrajeron más atención, ya que se demostró que los microorganismos del suelo y las raíces de las plantas producen y perciben los volátiles como una molécula de señalización. La naturaleza lipofílica de los compuestos orgánicos volátiles les permite difundirse en el suelo, en el agua, en el aire, y los convierte en un infoquímico ideal para la interacción subterránea. El perfil de producción volátiles no se ha abordado hasta la fecha, por tanto, aquí investigamos los efectos de los volátiles subterráneos producidos por Trichoderma viride BHV2 en ocra, el crecimiento de las plantas y defensa contra patógenos fúngicos transmitidos por el suelo Sclerotium ropsi. Glosario de términos y siglas y abreviaturas. COVC, que sería compuestos orgánicos volátiles, que son moléculas de señalización con bajo peso molecular y baja presión de ebullición. Ecofisiología vegetal comprende los conocimientos relacionados con el funcionamiento de las plantas en el contexto de las condiciones ecológicas concretas en que viven. El agar papadestrosa PDA es un medio utilizado para el cultivo y cuenca de hongos y levaduras a partir de nuestros alimentos producidos por lácteos o cosméticos. Holobiontes se refiere a la entidad ecológica que surge de la asociación simbiótica de los microorganismos con los microorganismos de su microbioma. Infoquímico. Son compuestos que dentro de un contexto natural transmiten información entre individuos, produciendo en el receptor una respuesta de comportamiento o fisiológica. Material y métodos. Toma de muestras y aislamiento de Trichoderma. Se recolectaron en el suelo rizósfero de 5 ubicaciones ecogeográficas diferentes de la India, como Bilaspur, Lalitpur, Kanpur, Jaunpur y Varanasi. Reaislamiento de Sclerotium ropsi de una planta enferma. El cultivo puro de Sclerotium ropsi se adquirió previamente de la colección de cultivos. Este cultivo se utiliza para infectar la región del cuello de la planta ocra a través de una lesión. Estudio in vitro de compuestos orgánicos volátiles para la actividad antagonista de aislamiento seleccionado contra Sclerotium ropsi. Y sobre la germinación de semillas, los aislamientos que cribaron sobre la base de actividades antagonistas contra Sclerotium ropsi. Como se observa en la imagen, se seleccionó 3 aislados, que son la BHV2, BHV3, BHV5 de este estudio, y se sometieron posteriormente al ensayo de compuestos orgánicos volátiles mediante un ensayo en placa bipartita. Evaluación in vitro del aislamiento de Trichoderma viride en BHV2 sobre las actividades de promoción del crecimiento vegetal. Basado en la actividad antagonismo y el ensayo de germinación de semillas, se seleccionó
el aislado de BHV2 para los experimentos adicionales. Análisis de la eficiencia de los compuestos orgánicos volátiles de Trichoderma viride en BHV2 en un experimento de acondicionamiento del suelo. Los compuestos orgánicos volátiles de BHV se controlaron adicionalmente en el estado del suelo para el ensayo de germinación y antagonismo de las semillas. Evaluación del efecto de los compuestos orgánicos volátiles subterráneos sobre el crecimiento de las plantas y la incidencia de las enfermedades. El efecto de los compuestos orgánicos volátiles subterráneos producidos por viride HUV2 se llevó a cabo en las condiciones de invernadero del Departamento de Micología y Fitopatología de la Universidad Banaras Hindu, Varanasi, India. Los parámetros de crecimiento de las plantas se midieron después de 25 días de germinación de la semilla. Evaluación de las semillas de parámetros de crecimiento de las plantas y el contenido total de clorofila. Se recolectaron y analizaron muestras de plantas en todos los tratamientos para medir los parámetros de crecimiento de las plantas, incluida la longitud de los brotes, la longitud de las raíces laterales, el área foliar, el peso fresco de los tejidos de las raíces y los brotes. La biomasa total de las muestras de cada tratamiento se midió después de secar en el horno a 80 grados Celsius. En los resultados tenemos que el aislamiento y la caracterización de aislados de Trichoderma. Se obtuvieron un total de 5 aislamientos diferentes en medio de selectivo de Trichoderma. Todos los aislamientos se examinaron adicionalmente sobre la base de su actividad antagonista contra Stylobium roxi mediante un ensayo de cultivo dual. Además, se registró el efecto de los compuestos orgánicos volátiles de BHV2, BHV3, BHV5 sobre el porcentaje de germinación de las semillas después de 2 días de inicio del experimento. La longitud radical de las semillas de ocra fue mayor en presencia de exposición a los compuestos orgánicos volátiles de BHV2 en comparación con otros aislamientos. Perfiles GS por MC de compuestos orgánicos volátiles emitidos por Trichoderma viride BHV2, estos producidos por viride BHV2 fue identificado por la biblioteca NIPS. La lista final de compuestos se resumió después de carecer de compuestos de tratamiento de control. Se resumieron un total de 46 compuestos en condición del medio agar papa destroza, mientras que 30 compuestos se registraron en condición de suelo. Durante el estudio de la literatura para los compuestos enumerados, se observó la mayoría de los compuestos liberados en el medio del suelo, que se identificaron como antifúngicos y promotores del crecimiento de las plantas en la naturaleza. Resultados en los compuestos orgánicos volátiles subterráneos producidos por Trichoderma viride BHV2 promovieron el crecimiento de las plantas. En este estudio, los compuestos orgánicos volátiles subterráneos secretados por Trichoderma viride se encontró que BHV2 interactúa con las plantas de ocra y tiene un efecto significativo en la raíz y las hojas, como se observa en la figura 6A y B. Las plantas expuestas a compuestos orgánicos volátiles, como se observa en la figura T4, mostraron una longitud de brote del 21,79%, en la longitud de la raíz un 24,94%, un número de raíces laterales a un 121,17%,
En el peso fresco tenemos a 37,89% y el contenido de biomasa a un 42,5%, significativamente más altos en comparación con la recepción de plantas de control T2. Las plantas expuestas a los compuestos orgánicos volátiles T4 mantuvieron un 34% mayor contenido de clorofila en comparación con las plantas de tratamiento T2. Resultados en los compuestos orgánicos volátiles subterráneos aumentaron las actividades de las enzimas de defensa en las plantas de ocra. Todas las actividades de las enzimas de defensa se indujeron en las plantas de ocra durante la inoculación de S. rosfi. Sin embargo, las plantas expuestas a compuestos orgánicos volátiles en T4 mostraron una mayor actividad en comparación con las respectivas plantas de control T2. Los compuestos orgánicos volátiles o subterráneos redujeron la muerte celular y la peroxidación de lípidos en las plantas de ocra contra la inoculación de S. rosfi. Se analizó la muerte celular a través de la cantidad de manchas azules por reacciones de hipersensibilidad que se encontró en máxima en las plantas de T2 en un 75%. Sin embargo, los compuestos orgánicos volátiles producidos por Trichoderma viride en BHV2 en T4 pudieron mitigar la muerte celular, que resultó en una reducción de manchas entre los tejidos de las hojas en un 43%, como se puede observar en la figura 9a. En la discusión, las interacciones de los holobiontes de las plantas son esenciales para el crecimiento y la salud de las plantas, ya que los microorganismos asociados se involucran en el crecimiento, en el mecanismo de tolerancia al estrés de las plantas para hacer frente a los estreses abióticos y bióticos, para proteger la planta de los patógenos transmitidos por el suelo. Los microorganismos rizosféricos desarrollan varios mecanismos sofisticados que incluyen la producción metabolitos secundarios antimicrobianos y la emisión de compuestos volátiles bioactivos para activar el mecanismo de defensa de las plantas. La producción de una amplia gama de compuestos volátiles depende de la especie, la cepa, la concentración del sustrato, la presencia de patógenos y varios otros factores abióticos. La secreción de la mayoría de los compuestos fungicidas y los promotores de crecimiento de las plantas en el medio del suelo, en comparación con el agar papa destroza, sugiere el efecto de la complejidad del suelo sobre la actividad metabólica de Trichoderma. A pesar de que la inoculación de S. rosfi resultó en un marchitamiento intenso y finalmente resultó en un crecimiento reducido de las plantas del control, las plantas expuestas al hongo volátiles permanecieron tolerantes y compensas la pérdida, peso y altura de la planta. Ya se ha informado que los compuestos orgánicos volátiles microbianos modifican la arquitectura de las raíces de las plantas hospedantes para aumentar la colonización de los microbios. Otros estudios también confirmaron que el papel de Trichoderma, que secreta compuestos orgánicos volátiles en comparación del crecimiento de las plantas, la inducción en la biomasa vegetal y el contenido de clorofila tras la exposición a los compuestos orgánicos volátiles sugieren el efecto de los compuestos orgánicos volátiles en las vías de las fitohormonas. A pesar de que la exposición a los compuestos orgánicos volátiles indujo el crecimiento de las plantas de la planta ocra, es difícil correlacionar un compuesto para esta contribución. Se requiere un estudio más detallado para comprender la contribución de un solo compuesto. En el estudio actual, los compuestos orgánicos volátiles de Trichoderma viride en BHV2 no solo promovieron el crecimiento de las plantas, sino también estimuló sistemáticamente los mecanismos de defensa de la planta de ocra durante la interacción de la planta patógena.
En conclusiones, tenemos que los compuestos orgánicos volátiles de Trichoderma viride BHUV2 promovieron el crecimiento de la planta y también estimuló sistemáticamente los mecanismos de defensa de la planta de ocra durante la interacción de planta-patógeno. En la segunda conclusión tenemos que Trichoderma viride BHUV2 se puede utilizar como un potente agente de control biológico para patógenos que habitan en el suelo y como promotor del crecimiento de las plantas para la producción sostenible de cultivos. Apreciación crítica. En la actualidad se ha incrementado el interés sobre la producción sostenible de alimentos. El reto para la agricultura es aumentar la producción agrícola, especialmente en alimentos ricos en nutrientes, hacerlo de manera que reduce la desigualdad y revertir y prevenir la degradación de los recursos. Por ello existe un gran interés de aprovechar los beneficios de los microorganismos del suelo para la salud de las plantas y la producción sostenible de alimentos. Esta investigación de los volátiles subterráneos es de gran interés, como también es un aporte para las futuras investigaciones y generaciones.